Buenas tardes, Magíster Alexandra Padilla, docente de la Universidad Católica de Cuenca y catedrática de la materia Psiquiatría Infanto-Juvenil. Recibo un cordial saludo de mi persona, David Galán, estudiante del séptimo C. A continuación le presentaré la defensa de mi caso. Bien, haciendo una pequeña recapitulación del caso, tenemos a una paciente denominada Rosario, que tiene 20 años de edad, que presenta dificultades en el aspecto social. Esta situación es presentada desde el colegio, ya que manifiesta no haber tenido amigas o le costaba mucho entablar amistades. El factor que actuó como detonante en la paciente fue cuando un profesor la regañaba constantemente, lo que provocó que la paciente la mayoría del tiempo se sienta avergonzada frente a sus compañeros de clase. En la universidad, la paciente vuelve a recordar los aspectos negativos del colegio y vuelve el temor a ser criticada y puesta en vergüenza, por lo que finalmente decide dejar sus estudios. La madre de Rosario menciona que la paciente evita salir de su casa y presenta síntomas fisiológicos, como temblores, dolores de cabeza, respiración agitada, falta de aire e incrementos de los latidos del corazón en ocasiones. La paciente ha intentado calmar los síntomas fisiológicos, evitando salir de casa, aislándose de las personas. Si logra salir a la calle, lo hace en compañía de algún familiar. Y cuando usa el transporte público, busca estar al lado de la ventana y sacar la cabeza para aliviar sus síntomas. La valoración del estado mental de la paciente: evita salir de su casa, temor a ser evaluada negativamente y los problemas de relacionamiento social. ¿Qué test aplicamos? El inventario de ansiedad de Beck y el LSB-50 de listado breves de síntomas. Estos dos test, si bien es cierto, nos ayudan a direccionar qué es lo que posiblemente pueda tener la paciente, ya que con un test no podemos diagnosticar, pero sí nos ayuda a tener una visión más clara de la problemática de la paciente. El diagnóstico, sin duda alguna, es una fobia social, porque cumple los siguientes criterios: el miedo o la ansiedad intensa en una o más situaciones sociales en las que el individuo está expuesto al posible examen por parte de otras personas. El individuo tiene miedo a actuar de cierta manera o demostrar síntomas de ansiedad que se valoren negativamente, es decir, que lo humillen o avergüencen, que se traduzca en rechazo o que ofenda a otras personas. Las situaciones sociales casi siempre provocan miedo o ansiedad. Las situaciones sociales se evitan o resisten con miedo o ansiedad intensa. El miedo o la ansiedad son desproporcionados a la amenaza real planteada por la situación social y el contexto sociocultural. El miedo o la ansiedad o la evitación es persistente y dura típicamente 6 o más meses. El miedo o la ansiedad o la evitación el miedo, la ansiedad o la evitación causa malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. El diagnóstico diferencial lo hicimos con una fobia específica, ya que esta puede aparecer en cualquier momento del desarrollo y los síntomas aparecen tras una asociación a un estímulo. En cambio, la fobia social suele aparecer al inicio, a la mitad o en la adolescencia y puede interferir en el desarrollo social y académico, tal como hemos visto en la paciente. El abordaje farmacológico: se usaría una alprazolam, que es una benzodiazepina, y es utilizada para tratar los trastornos de ansiedad y trastornos de pánico, ataques repentinos e inesperados de miedo extremo y preocupación por estos ataques. Las sesiones terapéuticas. Bueno, en la sesión número 1 vamos a aplicar lo que es la entrevista, la recogida de información. El objetivo es poder generar datos de estos y el resultado sería que en base a esos datos nosotros tengamos una visión más clara de la problemática y poder realizar una guía terapéutica lo más correcta posible. En la sesión número 2 es una terapia individual. La técnica que yo voy a utilizar es la reestructuración cognitiva, porque el objetivo de esta es identificar, controlar los pensamientos negativos e irracionales que se presentan en ciertas ocasiones. ¿Cómo yo lo haría? Mediante los autorregistros. Podríamos utilizar simplemente un esquema o mediante un pizarrón o una hoja de papel, anotar cuáles son los pensamientos que ella tiene.
anotarlos y ver qué tan racionales son, cómo se adhieren estos a la realidad. Y mi resultado sería que la paciente pueda enfrentar y ser consciente de sus distorsiones cognitivas. En la sesión número 3, trabajaría con el modelo ABC de Ellis. El objetivo de este es identificar cuáles son los eventos activadores, sistemas de creencias y las consecuencias emocionales o conductuales. Podría ser mediante un esquema, presentar a la paciente y decirle bien, ¿cuál es el pensamiento que frecuentemente se te viene a la mente? ¿Con qué frecuencia se presenta? Eh, y llevarle a la discusión. ¿Cuál es la consecuencia de ello? ¿Qué tan acertado está este pensamiento a su realidad? Entonces, ¿para qué? Para que la paciente se dé cuenta que no todos los acontecimientos o creencias son malas y que se pueda generar alternativas para cada situación. En la sesión número 4, yo trabajaría con lo que es la detención del pensamiento y entrenamiento en autoinstrucciones. El objetivo de esta es que consiste en aprender a parar a tiempo cadenas de pensamientos negativos que puede desencadenar un episodio no deseado de ansiedad. ¿Cómo yo lo haría? Sin duda alguna decía a la paciente que los problemas siempre van a estar ahí, que quizá la ansiedad probablemente se va a presentar, pero lo importante es poderlo parar de manera asertiva. ¿Cómo? Mediante una terapia guiada. Yo le haría que la paciente cierre sus ojos, se pueda sentir cómoda y que empiece a recordar algún aspecto de su vida en el que ella pudo afrontar una situación. Y esa situación con la que ella la enfrentó asertivamente lo cambia ahora por el pensamiento negativo. Y piense en esa situación asertiva que tuvo la fortaleza, que tuvo el poder, que pudo enfrentarse, confrontar a la situación. ¿Y cuál sería mi resultado? Una vez detenido el pensamiento negativo, introducimos algún pensamiento alternativo como el que acabé de mencionar y que la paciente tenga credibilidad y que tenga credibilidad para la paciente este pensamiento. Después tenemos la sesión número 5. Aquí vamos a trabajar con lo que es desensibilización sistemática. Una vez que hemos nosotros trabajado en la reestructuración cognitiva, le hemos dicho a la paciente cuáles son los pensamientos racionales, hemos identificado los irracionales, le hemos intentado ya cambiar pensamientos asertivos, pasamos a lo que es de la desensibilización sistemática, ya que esta técnica es muy buena para el paciente que tiene fobias o ansiedades. Mientras el paciente más pase con el estímulo temido, su desensibilización va a ser mejor o va a poder superar el problema. En este caso tenemos la jerarquía de estímulos. El objetivo de esta es poder generar en el paciente de manera gradual estímulos ante los cuales presenta ansiedad. ¿Cómo yo lo haría? Primero empezaría con estímulos, por decirlo de alguna manera, neutros, que casi no le van a causar ansiedad, para empezar a entrenar de manera gradual. Que la paciente empiece a sentir confianza en los estímulos. ¿Cuál sería mi resultado? Que la paciente de manera progresiva vaya superando las fobias o los miedos. En la sesión número 6, yo haría un entrenamiento en la imaginación. El objetivo es lograr que la paciente evoque una imagen mental y que tenga similitud con la realidad. Es decir, así mismo con una terapia guiada, le decimos a la paciente que cierre sus ojos, se imagina una situación que a lo mejor ella está en un parque rodeada de personas, lógicamente que esa situación sea algo cotidiano que ella haga o que debería hacer y empezar a provocar ya una ansiedad un poco más elevada, que el grado sea mayor. ¿Para qué? Para que mi resultado sea que la paciente, de forma gradual, empiece a superar los temores. En la sesión número 7, aplicaríamos lo que es una relajación progresiva de Jacobson. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos a la paciente generándole mucha ansiedad, entrenándole en desensibilización, es importante que ella tenga mecanismos para defenderse, por decirlo de alguna manera. Ya que cuando vamos a estar nosotros evocando a cada rato la ansiedad de ella tiene que tener técnicas también que le ayuden a combatir la ansiedad. Y en este caso sería una relajación progresiva de Jacobson. ¿Cuál sería mi objetivo? Lograr que la paciente pueda sentir tensión en los músculos de su cuerpo desde las extremidades superiores hasta las inferiores. ¿Cómo yo lo haría? En sesión, lo haría a la paciente recostar en una camilla y mediante terapia guiada con mi voz le fuera diciendo que sienta la tensión desde su cabeza, empezando a que frunce el ceño, la nariz, los labios, la boca, el cuello, los hombros, el estómago,
las piernas, los pies, haciendo que la paciente sienta la tensión, pero a la vez la relajación. Entonces, el objetivo sería que la paciente logre una relajación que le permita sentir un alivio entre las situaciones de ansiedad. Inclusive esto lo podemos mandar a trabajar en casa cada vez que ella sienta ansiedad para que se entrene de una mejor manera. En la sesión número 8 tenemos lo que es la respiración diafragmática, que es otra técnica de relajación. ¿Cómo yo lo haría? O mejor dicho, ¿cuál sería el objetivo de esta técnica? Sería enseñar a que la paciente aprenda a respirar de manera correcta y por tiempos. ¿Cómo lo haría yo en sesión? Que ella sentada muy cómodamente pueda poner la mano en su pecho y la otra mano en su estómago. Y que lo pueda hacer de una manera pausada. Enseñarle a respirar. Por ejemplo, sería que inhale en 3 tiempos y exhale en 4 tiempos. Y pueda sentir el movimiento de inhalar y exhalar en algunas ocasiones. Y que esto le sirva como técnica de relajación para que básicamente el resultado sería que a través de la respiración la paciente pueda calmar los estados de ansiedad. En la sesión número 9 tenemos lo que ya es la desensibilización sistemática en vivo. ¿Cuál es el objetivo de esto? Generar en la paciente de manera progresiva ansiedad ante los estímulos que teme. Es decir, aquí el nivel de ansiedad de ella debe ser mucho más alto. Ya no puede ser, empezar con estímulos neutros, debemos empezar con estímulos mucho más elevados que le generen propiamente más ansiedad, que se provoquen los síntomas fisiológicos. ¿Para qué? Para que el resultado, ¿cuál sería? Que la paciente al pasar mayor tiempo con los estímulos que le causan miedo o ansiedad, puede empezar ya a superarlos. En la sesión número 10 tenemos ya una terapia grupal, la desensibilización sistemática en grupos, la denominamos. ¿Cuál es el objetivo de esta? Generar que la paciente en un grupo con la misma problemática que ella pueda generar soluciones. ¿Por qué? Es importante que ella esté en un grupo de personas con su misma problemática, primero porque le va a generar confianza al saber que no está sola, que no es la única que está sintiendo eso, que como hayan habido muchas personas más, y que básicamente aprenda de ellos. ¿Cuál sería el resultado? Que la paciente con la ayuda del grupo se sienta apoyada al saber que no es la única, como yo mencionaba, con este tipo de problemática. Una paciente que siente confianza en un grupo que tiene una misma problemática es una paciente que probablemente pueda superar la situación. En la sesión número 11 tenemos ya una terapia familiar. La familia es clave en cualquier tipo de patología o para la ayuda de cualquier tipo de enfermedad, porque puede ser quien mantenga la enfermedad o quienes ayuden a superar la enfermedad. Entonces, como objetivo, como técnica hemos puesto la universalidad. Como objetivo tenemos que concientizar a la familia para que sepan que existen muchos hogares con esas mismas dificultades. Aquí es como dar una tipo psicoeducación. Primero, decir que la paciente tiene un trastorno, tiene un problema, porque muchas veces las personas comunes, por decirlo de alguna manera, desconocen de esto y minorizan el problema. Cuando un trastorno vemos claramente que ya empieza a golpear no solo en el área familiar, sino golpea también en el área académica, en el área social, la ha golpeado en el área laboral quizás también. Entonces, ¿cuál sería el resultado? Que la familia conozca probablemente, conozca la problemática de la paciente y que también sepa que han existido otros más con esas dificultades y puedan generar, ¿qué? Soluciones de apoyo para la paciente. En la sesión número 12 también vamos a trabajar de manera familiar. La técnica se denomina experiencias emocionales correctivas. ¿Cuál es el objetivo? Que la paciente pueda expresar situaciones que se encuentren o que se pueda sentir en ese momento. Puede estar con una ansiedad terrible, a lo mejor ella no lo dice. Entonces, con esta técnica, ¿qué buscamos? Que la paciente pueda fortalecer los vínculos afectivos dentro de la familia, que esa confianza se vea reflejada, que ella pueda decir, hoy me pasa esto, hoy siento esto, y que no se quede callada, porque muchos pacientes lo que hacen es quedarse callados. En la sesión número 13 tenemos una terapia familiar también, que tenemos el comportamiento imitativo. Esto es muy importante porque se cree que en esta técnica activamos las neuronas de espejo e imitamos lo que los demás hacen. Entonces, el objetivo es que los miembros de la familia generen conductas apropiadas que la paciente pueda copiarlas. Entonces, que a lo mejor empezamos a hacer actividades lúdicas,
empezamos a ir a lugares donde no son tan, donde no hay muchas personas, donde hay dos, tres, cuatro personas, y cuál es el comportamiento de ellos, cómo se comportan los miembros de la familia, que ella pueda ver e imitar esos comportamientos. ¿Para qué? Para que mi resultado cuál sea, que la paciente pueda copiar los comportamientos adecuados, los más apropiados de cada uno de los miembros de la familia. Y eso sería todo, Magíster Alexandra Padilla. Le agradezco mucho su atención y comprensión.